qué hacen otros que no hago yo, y sobre todo mucho eso, ¿no? ¿Qué hacen otros que no hago yo? Y ya empecé a pensar que tenía que hacer alguna actividad diferente de la de trabajar por cuenta ajena siempre, ¿no? Dedicaba 100.000 pesetas al mes a publicidad, en el correo. ¡Ostras! Ya cuando ha habido un crecimiento exponencial es cuando ya hemos empezado a tener aciertos y las cosas que hacíamos, después de muchas que habíamos hecho mal, ya descartábamos aquellas cosas, hacíamos otras y al final acabamos acertando. Hay una cosa que yo siempre tengo en cuenta y siempre digo, siempre hay mierda debajo de la alfombra. Correcto. Entonces, por mucho que mires y por mucho que estudies y por mucho que veas y por mucho que visites y lo veas y lo analices y tal, cuando entras, te encuentras cosas. Hay una frase que ha acuñado una compañera mía, que me gusta mucho, que es, porque cogemos un plano y vamos poniendo chinchetas rosas y verdes en los sitios donde... Muy de película eso, ¿eh? Sí. Entonces, ella dice que vamos a pintar España de rosa y verde. Al final del funnel. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Al final del funnel, temporada 2. Como sabéis, esta temporada pues hemos cambiado el escenario, estamos en el Choco de Villodas, pueblo en Álava. Os recomendamos a todos venir y tomarnos algo. Gracias a Bego por dejarnos este espacio y por dejarnos y molestarla teniendo sesiones maratonianas de grabación, pero creemos que el espacio bueno, pues es mucho más chulo que en la primera temporada. Así que vamos a intentar introducir a nuestro invitado, Luis Espinosa. Gracias por venir. Vale. Siempre digo lo mismo, pero sé que tu tiempo está complicado, sé que tienes mucho jaleo, que viajas muchísimo, así que muchas gracias por cedernos estos minutitos. Espero que sea una conversación entre amigos y que nos cuentes mucho pues, cómo has conseguido crear lo que has creado, que es muy interesante. Nos conocimos hace un mes, no sé si llega, un mes y pico, a pesar de ser de la misma ciudad, ¿no? y que yo tenía ya en el radar un poco tu empresa porque todo el mundo la conoce. Pero fue una conversación en la que enseguida te propuse venir al podcast como invitado porque creo que tu historia es muy chula de contar. Entonces vamos a ver si lo conseguimos. Tengo una introducción preparada y después ya te dejo que te presentes. Bueno, pues Luis Espinosa no llegó a Vitoria para montar una empresa, llegó con 22 años desde Madrid para trabajar, para cambiar de entorno, para buscar una vida que le diese algo más de margen de la que veía posible entonces. Quizá por eso su historia tiene algo especial, porque no nace de una gran declaración de intenciones, sino de una incomodidad muy concreta, la de mirar alrededor y pensar, esto no puede ser todo. A partir de ahí llegaron trabajos, intentos, una papelería, que no salió como esperaba, algo de un cine me ha contado, de la producción de cortos, luego hablaremos también de eso, mucho aprendizaje a base de golpes y una empresa que empezó haciendo algo tan concreto como bajar basuras de los domicilios de las personas a la calle. Hoy esa historia tiene un nombre que posiblemente todos los vitorianos, gasteiztarras de pro, conocemos perfectamente, que es Limpiezas R7 y también fuera de Vitoria ya. Una empresa con alrededor de 180 personas que ha crecido no solo sumando clientes, sino adquiriendo pequeñas empresas, ordenándolas, integrándolas en su compañía y convirtiendo problemas ajenos en oportunidades propias. Luis habla de negocio con una mezcla curiosa, mucha calle, mucho dato y poca épica. Quizá porque sabe mejor que nadie que crecer no siempre va de grandes titulares, sino de aguantar cuando toca, ajustar cuando algo no funciona y tener la cabeza fría para ver una oportunidad donde otros ven un marrón. Hoy lo traemos al final del funnel para entender esta forma de crecer. Vamos a escucharle muy atentamente, la que no siempre se cuenta en los manuales, pero que se aprende con años de agua al cuello y con años de experiencia. Luis, bienvenido, ¿qué te parece? Sorprendido. ¿Sí? Sí. ¿Te ha gustado? Mucho, me ha gustado. Sí. Me alegro. Decir que yo también te tenía en el radar. ¿Sí? Hacía Mira, tiempo. eso no me lo contaste el otro día. Sí. Venga, preséntate tú. ¿Quién es Luis Espinosa? Pues soy un chaval que vino a Vitoria con 22 años. Es más o menos lo que tú has dicho, ¿no? Sí que es verdad que quizás tenía un germen un poco de inquietud, vamos a dejarlo ahí, de inquietud de hacer cosas. Pero bueno, enseguida, al poco de llegar a Vitoria, pues me vi que con responsabilidades familiares. Enseguida me eché pareja, enseguida tuve una niña y era muy jovencito. Y entonces, pues sí que es verdad que hubo un día que dije, joder, con muy pocos años, digo, tengo un coche muy viejo que no lo voy a poder cambiar hasta dentro de un montón de años, vivo en un piso muy pequeño, que no voy a terminar de pagar hasta que tenga casi 60 años. Digo, esto no puede ser así. Hay gente que no vive así, que no tiene esto. Digo,
qué hacen otros que no hago yo. Y sobre todo mucho eso, ¿no? ¿Qué hacen otros que no hago yo? Entonces, pues empecé a observar, a fijarme, a formarme, a ir a cursillos, a cosas, y ya empecé a pensar que tenía que hacer alguna actividad diferente de la de trabajar por cuenta ajena siempre, ¿no? Entonces, entre varios intentos y varias cosas, mi formación profesional fue técnico electrónico, mis primeros trabajos fueron relacionados con esto, reparaciones de fotocopiadoras o montajes de alarmas, cosas así. Y sí que estuve un tiempo trabajando en eso, pero también estuve un tiempo compaginando. O sea, llegó una ocasión en la que surgió la idea de, un domingo, surgió la idea de prestar un servicio de bajada de basuras y el martes teníamos el primer cliente. Así se empieza. Sí, y en todo este proceso, diseñamos un logotipo, un dibujo, hicimos unos folletos, fotocopias, buceoneamos y a la primera respuesta acudimos. Esto hace 20 años, 30 años. Esto en el año 96, 1996. Entonces añitos. yo a las 9:30 de la noche me iba de Zaramaga al lado del campo de fútbol, a donde una señora bajara la basura y volvía a mi casa. Y le cobraban, me acuerdo, creo que eran 750 pesetas por ir todo el mes entero allí. Pero bueno, luego siguieron más clientes por aquella zona y tal. Y coincidió, en aquel momento coincidió que se jubilaban los últimos porteros que quedaban en Vitoria. Vale, claro, yo eso no lo he vivido, entiendo que en Vitoria es hasta en Vitoria raro hubo porteros que se fueron jubilando y nos pasaba mucho que decían, no, es que se va a jubilar el portero, hemos decidido vender el piso del portero para arreglar el tejado, la fachada y la escalera y contratamos un servicio de limpieza, pero lo de la basura no sabemos muy bien cómo resolverlo. Y como aparecí yo, y resulta que en los primeros años cogí bastante ese juego de la jubilación de los porteros. O sea, que estabas ahí en el momento adecuado, ¿no? Sí, en otros sitios, gente que me dijo, ¿te puedo copiar la idea? ¿Lo quiero hacer? Digo, sí, mira, yo lo hago así. Y no les funcionó. Yo les decía cómo lo hacía yo y no les funcionaba. Pero es que me encuentro con, ahora lo veo, por ejemplo, en Valladolid o en Soria, o sitios donde sí hay porteros. Se siguen contratando porteros para nuevas Madrid, fincas y tal. ¿no? Sí. Pero en Vitoria prácticamente no hay. Y me pilló eso. ¿Qué pasó? Que enseguida me dijeron, oye, ¿también haces limpieza? Sí, claro. Y entonces, sí, claro. ¿Cómo no? Llamo a mi mujer, Charo, que le he dicho que voy a hacer un presupuesto de limpieza a uno. ¿Estás loco? Y preguntando a otras empresas de limpieza, mira, es que quería un presupuesto, no, pero que voy a verlo, no, pero tú dime cómo haces y tal. Bueno, al final empezamos a hacer presupuestos de limpieza, cada vez que nos seguían llamando para lo de la basura decíamos, oye, ¿necesitas limpieza también? Empezamos ya directamente a ofrecer servicios de limpieza. ¿Esto fue rápido, el paso de solamente bajar basura a también ofrecer limpieza? Sí, rápido, pues a lo mejor en el segundo o tercer mes ya estábamos ofreciendo servicios de limpieza. Sí, vale. sí. Claro, todo eso seguimos con el marketing del boca a boca, nada de web, nada digital. Fíjate, yo estaba trabajando en aquel momento cuando se cerró Galerías Preciados y se convirtió en el Corte Inglés. Se convirtió en el Corte Inglés. Yo, por mi formación técnica y tal, también trabajé de electricista y estuve trabajando de electricista en la preparación del edificio para el Corte Inglés de lunes a domingo 12 horas diarias. Entonces era un dinero, lo que yo cobraba, bastante importante. De ese dinero, que eran 300.000 pesetas en el año 96, dedicaba 100.000 pesetas al mes a publicidad, en el correo. ¡Ostras! O sea, que había marketing detrás. Al principio sí, contraté una empresa y decía que no me conocía nadie. Entonces se me ocurrió pues eso, dedicar ese dinero. Entonces sí que teníamos llamadas y tal en aquel momento de aquellos anuncios que eran 3 o 4 semanales en el correo. Fíjate. Y estuvimos casi un año, o si no un año, bueno, no me acuerdo exactamente ahora, pero varios meses sí, varios meses estuvimos haciendo aquello. Y sí que recuerdo que, bueno, los primeros portales que no sé, porque lo de la basura lo hacía yo por la noche, luego fui contratando a algún chaval más, porque eran 1 hora y pico diaria, porque entonces había una regulación que solo se podía bajar la basura, creo que de 9 a 10, algo así, no había contenedores de basura, había que dejarlo en la calle a partir de esa hora, no se podía dejar antes la basura, después pasaba el camión, estaba muy limitado. Ahora ya ha cambiado todo eso. Claro, la normativa encima te va afectando la normativa al negocio. Sí, claro. No existía el reciclaje en aquella época. Claro, ha cambiado toda la película. Ha cambiado mucho. Aún así seguimos prestando ese servicio todavía a algunos clientes. Y empezamos con lo de la limpieza y empezó a asumirlo mi mujer como autónoma y empezó a hacer portales. ¿Y qué pasa? Que llegó un día donde ya decía Luis, no puedo hacer ningún portal más. Bueno, marketing, aparte de los anuncios, yo visitaba a los administradores de fincas regularmente. Sí, bueno, el boca a boca y el estar allí dentro, ¿no? Sí. Entonces, cuando mi mujer ya llegó a un tope que ya no podía hacer más, yo pensé que si quería contratar a alguien para un solo portal lo iba a tener muy complicado
y que lo suyo era encontrar a alguien para darle una jornada completa de trabajo y mi mujer que se quedara con un solo portal. Esto que hace que cuando está siempre justo, pues encima ella ya por lo menos se podía sacar más o menos un sueldo porque tenía todo el día haciendo portales, ¿no? Pero pasa al día siguiente a hacer un solo portal. Claro. Entonces otra vez justos, ¿no? Y así recuerdo las cuatro primeros rutas completas que hicimos eso. Y luego ya cuando la quinta persona me acuerdo que mi mujer pues ya empezó a hacer más labores de ser ella la que iba a hacer los presupuestos, o sea, como de encargada, vamos a decir, con lo cual ya empezamos a... Una empresa familiar, 100%, entonces. Sí. Empezamos ya a contratar personas y cuando pues llegamos de esa manera llegamos a tener 17 trabajadores. Y ahí únicamente en Vitoria, entiendo, ¿no? Sí, solo en Vitoria. Hasta el año 95. 17 trabajadores. Ahí llegó por un conocido que tenía relación con una empresa de limpiezas que tenía algunas dificultades, que tenía otros 17 trabajadores que había conseguido solo en 4 años. Y yo digo, lo estoy haciendo mal, porque estos en 4 años han conseguido lo mismo que yo. Pero era que tenían dificultades. Y bueno, llegamos a un acuerdo y sumamos las dos empresas. Eso... O sea, erais 2 socios. No. Nos quedamos con su cartera de clientes. Lo adquirimos y fusionamos, sí. Y bueno, eso fue justo muy pronto, antes. ¿no? O sea, es muy rápido todo. En 4 años, me has dicho. No, nosotros llevamos 9. Ah, 9. Vale, perdón. La otra empresa llevaba 4. Vale. Que habían conseguido el mismo volumen de trabajadores que nosotros, quería decir. Vale. Que yo ahí pensé, digo, no lo estoy haciendo bien. Ya, pero bueno, ahí nos duplicamos y eso fue un reto muy grande. Y eso supuso muchísimas dificultades. ¿Cuáles son las dificultades de duplicar de golpe una empresa, incluso con la dificultad añadida de pues depende del nivel en el que te pille, porque nosotros no éramos una empresa experta en gestión. Vale. Y entonces fue terrible. Ahora mismo, pues en los últimos años no hemos duplicado, hemos triplicado, a lo mejor en poco tiempo, pero ya tenemos otro nivel de gestión estructura, diferente. Procesos, gestión. Sí, eso no existía. La estructura y los procesos. Claro. Los procesos ya están muy claros, ¿sabes? Pero entonces no. Entonces nos encontrábamos, nos pasó que después de absorber esto veíamos que teníamos dificultades para pagar nóminas, que las cosas no nos estaban funcionando bien. Entonces contratamos un asesor y lo primero que me dijo en el primer análisis es, al ritmo que vas, estoy hablando del año 96, al ritmo que vas este año vas a perder 128.000 euros. Muy bien. Entonces, pues fíjate qué bien, ¿no? Qué panorama. Entonces, eso fue lo que nos hizo empezar a estudiar de verdad el funcionamiento interno de la empresa y estuvimos desde ese punto, te voy a decir que casi 20 años, unos 20 años, desde aquel momento, haciendo análisis muy profundos, muy exhaustivos, continuos, mensuales, y entonces aprendimos de nosotros mismos, es decir, íbamos teniendo ya un historial. Te digo, por ejemplo, un dato que es una referencia para nosotros. ¿Cuánto gastamos de productos de limpieza referenciado a facturación? Porque puede facturar más o menos, pero... Entonces estábamos facturando, no quiero decir cifras porque son nuestros secretos, pero X. Vale, ¿se puede mejorar? Oye, llegamos a bajarlo 3 veces el coste, haciendo mejor las compras, más inteligentemente, de otra manera, y dijimos, vale, este es el suelo. Luego nos cuesta mucho mantenernos ahí, pero estamos un poquito más arriba, pero poco. Independientemente de todo lo que hayamos crecido, siempre tenemos nuestro margen correcto en gasto de producto, ¿no? Sabiendo cuál es, con las compras optimizadas. Uno de los secretos es bucear en el dato y machacar, intentar optimizar todo desde dentro. Claro, pero todo eso además es, tú primero cuando ves el dato no sabes si es bueno o es malo. Claro. Necesitas algo de referencia, ¿no? Para comparar. Y entonces no teníamos referencias. Claro. Nuestras referencias fue, claro, después de muchos años y muchos intentos, oye, ¿podemos mejorar esto? Y hemos hecho cosas para intentar mejorar que hemos empeorado. Oye, que esto no funciona. Hombre, todo no te puede funcionar a la primera, ¿no? Si no serías un mago. O hemos hecho cosas donde estamos viendo, por ejemplo, averiguar cuál es el porcentaje de coste salarial en el que entramos en pérdidas, por ejemplo, o cuál es el coste salarial, el porcentaje de coste salarial más bajo que hemos conseguido tener. Pero para llegar a esas conclusiones que ya me parecen muy avanzadas y muy de empresario ya, ¿no? Digamos, para eso tienes que tener una estructura. Sí, entiendo. No se puede hacer con 16 personas en nómina que a la mitad o más van a ser, pues eso, los que al final ejecuten el trabajo. Vale. Una de las, perdona, cuando llegó Justo se llamaba este hombre, cuando llegó este asesor
y nos dijo, vais a perder 120 y pico mil euros. En aquel momento estábamos facturando, no me acuerdo, bueno, éramos unas 35 personas, te voy a decir, y tenía 2 personas en la administración, un comercial y 3 personas en producción. Y me dice, ¿te sobra estructura? Claro. Lo que pasa que yo en aquel momento había puesto el número de personas que me parecía oportuno para atender todo perfectamente, a todo el mundo, si había una reclamación del cliente que se pudiera ir a atender, se pudiera organizar el personal y tal. Y me decía, tienes que quitar al comercial y lo tienes que hacer tú. Bueno, no quitamos a nadie. Claro. No quitamos a nadie y yo lo que dije, bueno, vamos a escapar hacia adelante. Entonces, esa estructura de aquel momento la estiramos, vamos a decir, hice un esfuerzo por crecer orgánicamente todavía y se llegó a facturar más del doble con la misma estructura. Eso es impresionante. Entonces, claro, se tuvieron que mejorar muchos procesos todavía también y muchas cosas. Vale, a la hora de esa primera adquisición, vuelvo un pelín para atrás, yo veo varias dificultades, que igual tú, ¿no? O sea, es un poco también para ponerlo encima de la mesa. Entiendo que cuando se adquiere o se fusionan 2 empresas, hay 2 culturas empresariales diferentes, 2 maneras de hacer las cosas diferentes, de estructura ya no hablamos, salarios, incluso el propio coste o el propio precio que se pone al servicio. Entiendo que habría ahí una disonancia importante. ¿Cómo se gestiona esa barbaridad? Bueno, una cosa es cómo lo gestionamos en aquel momento y otra cosa es cómo lo gestionamos ahora. ¿Cómo lo gestionas ahora? Ahora, solemos detectarlo antes de llegar a un acuerdo ya lo sabemos. Vale. Entonces, hay una cosa, vas a permitir la expresión, pero hay una cosa que yo siempre tengo en cuenta y siempre digo, siempre hay mierda debajo de la alfombra. Correcto. Entonces, por mucho que mires y por mucho que estudies y por mucho que veas y por mucho que visites y lo veas y lo analices y tal, cuando entras te encuentras cosas. Esto no falla. Pero bueno, solemos detectar los diferentes tipos de problemas que puede haber porque otra cosa que digo yo siempre, en una empresa que cojamos no va a pasar algo que no nos haya pasado ya. Claro, prácticamente todo, ahora, llevamos 30 años ahora. Claro. Ha hecho este año 30 años. Entonces, y es verdad que todo lo que puede pasar y siguen pasando cosas ya nos ha pasado alguna vez. O sea, ¿no? Que hay un análisis previo antes de la compra donde más o menos ves que es viable y compatible, ¿no? Sí, por ejemplo... ¿Has llegado a descartar una compra porque era completamente incompatible? Sí, muchas veces. Muchas veces. Importante. Ahora me está pasando que esta mañana lo estaba comentando con una compañera. Antes me costaba mucho encontrar empresas dispuestas a la venta, ¿no? La gente se jubilaban, dejaban los trabajos, le decían a los clientes que se buscaran a otro y ya está. Y era muy difícil, oye, que sepas que esa cartera yo te la puedo comprar, que te puedo pagar dinero por ello. Joder, que ya les he avisado, que ya se han buscado a otros. Dejamos una leche. Bueno, ahora me pasa que encuentro muchísimas opciones. Y antes de las que encontraba no me interesaban todas. Ahora encuentro muchas y me interesan muchas más de las que puedo coger. Claro. ¿Sabes? Bueno, eso es bueno, ¿no? Tienes para escoger la mejor de las opciones. Bueno, es bueno, pero a mí no me gusta decir que no. Ya. Entonces tengo ahí un dilema, un problema. Este año hemos tenido que, me duele muchísimo, hemos tenido que descartar una opción que me interesaba y me gustaba mucho. Y con todo mi dolor, y me sigue doliendo, he tenido que descartar una opción que sí que quería llevar a cabo, pero bueno. Y me siguen apareciendo y me llamaron ayer por la tarde y antes de ayer otra y tal. Una vez que, o sea, ya estamos en el punto de que te llaman a ti, ¿no? Sí, porque claro, ya son muchos años y ya he establecido muchos contactos. Claro. Y hay mucha gente que sabe que yo estoy cogiendo cartera de clientes. Sí. Yo entiendo que en este punto, ya cuando lo has hecho muchas veces, el olfato igual cuenta menos, pero sigue importando un poco el olfato a la hora de ver las señales que tú detectas un poco por instinto. Sí, es fundamental. Sí. El olfato, a ver, una de las primeras, nuestro proceso más o menos viene a ser, tengo el contacto de que alguien quiere vender, hemos contactado de alguna manera y primero tenemos una primera llamada telefónica, le pregunto 3 cosas para ver si encaja lo que yo busco. Si veo que encaja, lo siguiente, no le pido información ni nada, lo siguiente es nos tenemos que ver. Y ahí, yo me desplazo a donde sea, ¿eh? Vale. Me voy a Lugo, me voy a donde haga falta. Y ahí es donde se ve cómo ha estado gestionando, qué dificultades va a haber, después va a haber que transformar su empresa mucho, va a haber que transformarla poco. Claro, pero entiendo que esto ahora con el bagaje de 30 años es mucho más sencillo, pero hace 20, cuando te enfrentabas a esto,
La primera vez nos dimos un ostión Ha habido, ¿no? Ha habido de esas. muy gordo, muy gordo, muy gordo. Y para cuando nos levantamos de ese golpe, vino la crisis económica. Vale, os afectó mucho. Bueno, a mí me afectó en cuanto de manera, iba a decir irregular o diferente. Ahí descubrimos cuáles son los clientes que en crisis económicas o pandemias se pueden seguir atendiendo y cuáles son los que no. Ya. Entonces eso me hace a mí elegir cuáles son los clientes que yo prefiero, ¿no? Sí que es verdad que la crisis económica hubo un sector de clientes de la zona, todo el tema industrial se nos vino a cero. Claro. Todo lo que hacíamos de limpieza industrial se nos vino a cero absoluto. Claro, claro. Interesante. Sí. Bueno, cuéntanos un poco en qué ciudades estáis un poco para que los oyentes que no conozcan a Limpiezas F7 se hagan un poco idea de la dimensión. Pues nosotros empezamos aquí en Vitoria porque la marca de Limpiezas R7 no se creó en el primer momento. Esto se creó cuando vi que salíamos de la crisis, digo, aquí hay que hacer algo que se vea un poco y tal, se creó esa marca y tuvo una respuesta pues para nosotros absolutamente sorprendente, ¿no? Y entre otras de las cosas que pasó es que nos llegaba gente a la oficina, oye, que igual os interesa que yo me voy a jubilar y os interesa mi cartera, os he visto, producía algún efecto que entre otras cosas producía que gente nos ofreciera, solo porque nos habían visto las furgonetas, nos ofreciera sus carteras de clientes. Entonces cogimos unas cuantas carteras aquí en Vitoria y vimos que las absorbíamos ya sin aquellas dificultades de la vez anterior. Y te estoy hablando del año de 19 o por ahí, ¿sabes? A partir de ese año. Digo, 19, sí. Y dijimos, bueno, hemos cogido varias carteras aquí en Vitoria, lo hemos asumido muy bien, muy fácil. ¿Por qué no intentarlo fuera? Igual podríamos mirar fuera. Claro. Y entonces la primera la cogimos en Pamplona, pequeñita. Cogimos luego otra en Burgos, que se sumó otra y otra en el mismo año y pasamos a tener casi 60 trabajadores de 0 a 60 en un año. Al mismo tiempo, el mismo año nos salió otra en Logroño y en Logroño nos ha salido ahora otra y otra. Hemos entrado en Soria, hemos entrado en Salamanca, en Valladolid entramos en un mes también con otros 50 trabajadores. Entonces, y sigo mirando, bueno, tengo cosas que están ahí negociándose en diferentes provincias también. Vale. Bueno, en todos los negocios y a todas las empresas nos afectan normativas, cambios de legislación y tal, pero igual a vosotros en los últimos años habéis tenido movimiento, ¿no? Jaleo con el tema de cambios de normativa, de legislación, el tema de la subrogación de los empleados. No, bueno, lo de la subrogación es algo que como es igual en todos los sitios prácticamente lo tenemos asumido y además es algo que aunque la gente no lo entiende yo lo defiendo. A mí me parece bien. Para la gente que no sepa, la subrogación se refiere a que un trabajador que está limpiando unas instalaciones, si ese cliente decide dejar de trabajar con esa empresa para que trabaje otra empresa, el trabajador tiene derecho a quedarse con la nueva empresa. Eso es. Vale. A mí me parece bien, desde el punto de vista del trabajador, que conserve su estabilidad laboral. Eso no es mucho problema. Problemas los puede haber con los convenios provinciales y con las diferencias que hay de unos a otros. Unos tienen, en Vitoria tenemos desde hace 20 años por lo menos 35 horas semanales, Vale. En otros sitios tienen 38, en otros sitios tienen 37 y en algún sitio nos ha pillado reducción de jornada. Pues hombre, que de repente un año tengas una reducción de jornada, pues en ese momento afecta económicamente. Para hacer el mismo trabajo tienes que contratar personal, le tienes que bajar las horas de trabajo a todo el mundo y tienes que contratar personal, facturando lo mismo a los clientes. O sea, eso sí que es un poco complicado. Ese tipo de cosas sí, pero bueno, siempre las acabamos salvando. Vale, yo, fíjate, me imaginaba que ibas a decir que no, que era una dificultad y tal, pero es curioso, ¿no? Al final alguien que lo vive desde dentro y con tu conocimiento, pues es muy fácil. Lo explicas muy bien, además, lo explicas muy sencillo. Ya que hemos abierto el melón de tema de convenios y tal, ¿cómo de importante para ti es el equipo? Porque entiendo que con 180 trabajadores aproximadamente, ostras, retener talento, atraer talento, ahí tiene que haber algún truco. Desvélame algo. A ver, el personal que hace las tareas de limpieza, muchos vienen ya, digamos, heredados o vienen ya en las empresas que cogemos. O sea, nosotros tampoco estamos buscando tanto personal. Es poco lo que buscamos pues, para sustituciones por una baja, vacaciones y demás. O sea, ¿tenéis poca rotación? Muy poca rotación. Eso es importante. Muy poca rotación. Sí, porque también hay una serie de claves que si se mantienen bien... Ahí quiero ir, ahí. ¿Cuáles son esas claves? Esas claves son, por ejemplo, que jamás en la vida dejen de cobrar el día que toca. Y si puede ser antes, mejor.
que jamás en la vida sientan que se les ha quitado un derecho o que si han operado a su padre tengan alguna dificultad o la empresa le ponga una dificultad para ir al hospital. O sea, oye, todo lo que viene... Mira, yo les digo a la gente, el convenio es como el reglamento de fútbol. Tienen que jugar todos con el mismo reglamento. No puede ser que para un equipo valga el fuera de juego y para otro no. ¿No? Oye, todos cumplen el mismo reglamento. Bueno, pues hay un convenio. ¿Qué dice el convenio? Dice que tienes derecho a esto. Pues venga. Dices que tienes que hacer esto, pues venga, y no lo discutimos, ¿para qué? Yo me acuerdo cuando al principio empecé que no sabía ni que existía el convenio y nuestros primeros trabajadores, ni nosotros sabíamos que existían los días de libre disposición. Espérate. No lo sabíamos. No los pedían, no se los dábamos, no son obligatorios, pero es un derecho que tienen. Bien. Cuando cogimos la primera empresa, venían todos los trabajadores de la otra empresa pidiendo sus días de libre disposición. Yo al principio no lo entendíamos, pero ¿cómo? No, ¿qué es esto? Hasta que al final digo, coño, pues es que lo dice el convenio, joder. Y es algo que tengo que contemplar en mis costes. Y es algo que tengo que hacer saber a todos los trabajadores. Oye, que tienes días de libre disposición. Si quieres, cuando me pida las vacaciones, márcamelos, si los conoces. Claro. Entonces, no nos hacemos mala sangre por lo que diga el convenio, lo asumimos, lo tenemos como que lo que hay que cumplir. Yo tengo en cuenta todos los costes que esto significa a la hora de hacer una oferta bien hecha, claro, y no tener un problema. Si le parece caro al cliente, pues que coja a otro, pero a mí no me va a suponer un problema estar cobrando demasiado poco y no poder atender a ese trabajador con todos esos derechos. Claro. Me parece muy interesante. Yo ya sabía algo porque la vez que estuvimos en la oficina hablando me quedó en la cabeza que cuidas mucho a la gente. Y bueno, que, intentamos, sí. Y que es una de tus máximas y esa honestidad me gustó mucho. Sí. Vale, ya lo hemos hablado con otros empresarios, en algunos otros capítulos y tal, el tema de la atomización, ¿no? Que quizás en España tengamos un tejido empresarial formado principalmente por pymes, por pequeñas. Y está ocurriendo que venga gente de fuera y que al final los centros de decisión pues, se vayan fuera de España incluso, porque bueno, pues ese nivel de atomización, ¿no? De pequeña empresa que tenemos ahora mismo quizás nos haga perder a nosotros mismos competitividad. ¿Tú cómo lo ves desde otro punto de vista, ¿no? Porque tú eres justamente esa otra parte que está intentando quizás hacer una empresa con más estructura, más fuerte para defenderse de eso. Yo estoy un poco en el medio de los dos. Vale. Porque no soy la empresa pequeña con poca estructura, que tiene una ventaja muy grande, que es cercana, es local y es cercana. Es mucho más cercana que una empresa que está dirigida de otra provincia. Claro. ¿No? Y no somos una empresa grande como estas empresas grandes. Y estamos intentando funcionar con un modelo intermedio donde lo que yo les explico, por ejemplo, en Salamanca, que entramos este mes, hemos entrado a Salamanca, yo les explicaba a los trabajadores, a ver, que no estéis trabajando en una gran empresa, vale, seguís siendo 4, porque es una empresa con 4 trabajadores, seguís siendo 4. Y lo único que cambia aquí es que esta empresa ahora va a operar con el conocimiento de una marca que tiene ya unos procedimientos, unos sistemas establecidos, una manera de hacer las cosas, pero seguís siendo 4. Y esto se gestiona desde aquí, a los clientes se les atiende desde aquí, con el personal de aquí. Lo único, pues eso, que hay como un amparo, por decirlo de alguna manera, y una manera y una formación. Y lo mejor de los dos mundos, ¿no? El conocimiento, la estructura, sí, el bagaje, sí, todos los golpes que habéis pasado, por los que no vais a volver a pasar porque habéis aprendido, eso sí, lo da la marca grande, claro, y luego tenemos el localismo de los trabajadores y la marca de la provincia o de la ciudad. Somos un poco el comodín de la llamada, cada vez que hay una dificultad, oye Luis, o alguna compañera de administración, oye, es que ha pasado esto, es que un cliente me ha dicho, tranquila, no pasa nada, mira, esto se le manda un correo, se le dice esto, o sea, claro, todos los problemas que puedan tener, más o menos los tenemos ya. ¿Tú crees que los trabajadores, por ejemplo, de Salamanca, perciben, ahora que han pasado, ¿no?, a esta nueva etapa ya de formar parte del grupo de R7, perciben ese sentimiento de pertenecer a un grupo más grande o cómo crees que lo perciben ellos? Mira, yo me quedo con una cosa que nos dijo un compañero de Logroño hace muy poco, que se incorporó en enero. Sí que nos trasladó que se sentía mucho mejor, porque notó la diferencia de una empresa pequeña que no conocía ni el convenio, que le hacían las cosas así, oye, vente esta tarde o tal, sin controlar el número de horas que estaba trabajando, o si se excedía mucho, o si había acabado muy tarde,
y a la mañana siguiente tenía que madrugar, que también el convenio regula esos tiempos de Las horas descanso de y demás, descanso y no tal. se tenían ni en cuenta esas cosas. Y él se dio cuenta que nosotros teníamos en cuenta esas cosas. Entonces, no, es que el domingo tengo que ir. No, el domingo no puedes ir. Tiene que ir otro. No puedes ir el domingo porque tienes que estar el lunes. Ah, pero no. Se lo explicas. Entonces, luego te viene y te dice, joder, pues, ¿cómo agradezco esto, no? Claro. Entonces, sí, hay trabajadores que lo notan, sí. Interesante. Claro, cuando ves que tienes una red de seguridad y que desde arriba te están ayudando, pues ahí creo que el cambio se percibirá mejor. Quizás para los de Salamanca, si dices que habéis entrado este mes, es un cambio un poquito progresivo, no lo van a notar desde el día 1. No, todavía no Claro. hemos entrado en materia. Por eso. De momento, o sea, también tenemos muy procedimentado cómo entramos en los sitios. O sea, si entramos como un elefante en una cacharrería, puede haber una revolución allí y no. No, De evidentemente. momento les damos, el primer cambio y único inicial es La ropa. Ahora vas con esta ropa. Claro. Sigue usando el mismo jabón. Que además, Ya vendrá a cambiártelo. la ropa, las furgonetas son súper características de esos dos colores, ¿no? El rosa y el verde que tenéis, que allí donde vas y la ves, vale, limpiezas R7, se identifica rápido. Vale, si hoy volvieras a montar todo desde cero, da pereza igual, pero Pero a ver, ¿qué harías diferente? hoy desde cero con lo que sé, Con lo que sabes, claro. no sé si volvería a hacerlo. La cosa, No sé si volvería a hacerlo. La cosa. Es que, a ver, hay muchos matices ahí. Porque si me dices tú, no, tienes 40, 50 años por delante, o como a mí que profesionalmente no me quedan tantos, ¿no? Es muy diferente. Entonces, concrétame, otra vez partiendo... A ver, yo lo que he visto, igual me equivoco, veo que el crecimiento de R7 no es lineal. No. O sea, hay un crecimiento rápido inicial, luego como que se estanca, hay algún bache por ahí, Sí. y de repente desde el 19 es exponencial. Sí. Entonces, creo que ahora con los conocimientos que tienes, quizás ese crecimiento exponencial podría haber venido mucho antes, ¿no? En vez de pasar ese valle que pasaste de 20 años. Sí, lo que pasó en ese valle es, primero, aparte de nuestro propio problema de aquella empresa que fue un poco, cogerla sin tener experiencia, fue un poco caótico todo aquello, más luego a continuación la crisis económica, tampoco el mercado estaba en ebullición como para andar cogiendo clientes a lo loco y tampoco éramos muy, muy eficaces en la gestión y también dimos muchísimos palos de ciego que no nos dieron resultado. Vale, Entonces, eso es. ya cuando ha habido un crecimiento exponencial es cuando ya hemos empezado a tener aciertos y las cosas que hacíamos, después de muchas que habíamos hecho mal, ya descartábamos aquellas cosas, hacíamos otras y al final acabamos acertando. Claro. Y con esos aciertos es cuando ha venido el crecimiento exponencial. ¿Podría haberlo hecho antes? Probablemente no. No, porque yo no tengo una formación académica, no tengo una carrera de empresariales, no tengo, a lo mejor, yo qué sé, no lo sé, a lo mejor si hubiera tenido otra formación, a lo mejor me hubiera cortado muchos pasos, pero he dado los que he dado y yo creo que yo, no, mirando ahora hacia atrás, no creo que hubiera podido acortar mucho los tiempos. Otra Perfecto. persona igual si yo, ¿no? Perfecto. Venga, pues vamos a hacer el ejercicio de adivinación de todos los capítulos. Dentro de 5 años, 10 años, ¿dónde está Limpiezas R7? Hay una frase que ha acuñado una compañera mía que me gusta mucho, que es, porque cogemos un plano y vamos poniendo chinchetas rosas y verdes en los sitios donde Muy de estamos. película eso, ¿eh? Sí. Entonces, ella dice que vamos a pintar España de rosa y verde. ¡Ostras! No es un objetivo, no es, pero tampoco es una limitación. O sea, no la hay. De momento, lo que sí que quiero es crecer de la manera en la que sí que podamos crecer de una forma controlada. Porque, por hacértelo de una forma un poco gráfica, al principio trabajamos mucho, quizás ensanchamos, ¿no? Pero no crecíamos y ahora de repente crecemos mucho. Entonces, bien, aunque tengamos una base ancha, ojo, cuidado con la altura, que habrá que seguir ensanchando. Entonces, ensanchar me refiero pues, a tener pulmón económico, sí. a tener una serie de cosas que fortalezcan, o sea, que aseguren de que eso no se va a tambalear, ¿no? Entonces, vigilo mucho eso. Y por eso también te he dicho que tengo que rechazar cosas, porque siento que todo ahora mismo que podría venir no podemos hacerlo. Entonces, podríamos ir más deprisa, pero con más riesgo. Entiendo que no te cierras al crecimiento, sino todo lo contrario, estás muy abierto, pero Bueno, que no hay un límite en la cabeza ahora mismo. Hace unos 3-4 meses, en una reunión de una posible operación muy gorda, con intermediarios ya, brokers de venta a empresas y tal,
Me dice, yo trabajo para un cliente que coge unas 6 empresas al año. Yo decía, Dios mío, 6 empresas al año. ¡Qué barbaridad! Este año llevamos 5. Claro. Digo, yo cuando me acuerdo de aquello, nunca nos ha pasado. Porque hemos cogido, bueno, sí es verdad que un año cogimos 4, pero bueno, una, dos, es lo que venimos cogiendo. Sí, pues este año veo, a ver, y creo que sí que es verdad que estamos ya en una dinámica, tenemos un departamento de expansión expresamente para esto. Entonces creo que sí que estamos en una dinámica que se puede acelerar un poco, pero sin objetivos. O sea, que sale y encaja se hace, que no encaja no se hace, que no corremos riesgo cogiendo esto, pues lo cogemos, que puede haber algún riesgo, no lo cogemos. Entonces, de momento disfrutando de esto, sin un objetivo de tengo que alcanzar este nivel, este límite, esta expansión geográfica, tal, no hay objetivos marcados. Interesante. ¿Hablamos de relevo o no? ¿O no tienes ni idea de...? Pues de relevo lo que te puedo contar es que sí, que no sé muy bien qué hacer con mi vida en ese sentido, ¿no? O sea, que todavía no lo has decidido. Bueno, hay una anécdota y es que mi mujer es casi 11 años mayor que yo y llevamos juntos desde el 91. Y al principio, cuando estábamos tonteando, me dice, ¿de dónde voy yo contigo? Si luego cuando me jubile yo tengo que estar esperando 10 años a que te jubiles tú. Claro. Y digo, no, cuando te jubiles tú me jubilo yo, garantizado. Te voy a decir que esa es una de las cosas que ha hecho que yo tratase de tener algo convencido toda la vida de que con 55 años o así tendría que dejar de trabajar y tendría que tener algo que me respaldara dejar de trabajar, ¿no? Eso ya ocurrió, ya tengo más de 55 años, mi mujer ya se ha jubilado y cuando se estaba acercando el momento que yo empecé, digamos, a preparar la empresa pues, para tratar de venderla y tal, entonces estábamos en Vitoria y Navarra nada más, creo, pues recibí alguna oferta seria que sí que me podría permitir dejar de trabajar. Entonces ya me hice el ejercicio de imaginarme que no trabajaba. Y me puse malo, literalmente. Muy malo. Me tuve que acostar esa tarde. No era el momento. Y entonces le dije a Charo, a mi mujer, digo, no puedo dejar de trabajar. Entonces te lo cambio. En vez de estar todo el tiempo contigo... Pues una renegociación de convenio, ¿no? Déjame que... Venga, nos vamos una semana al mes. Venga, entonces ahí estamos, somos autocaravanistas, entonces nos vamos con la autocaravana, me llevo el ordenador, me levanto temprano, trabajo un poquito desde la autocaravana, pero por lo menos salimos y estamos ahora en esa fase. ¿Hasta cuándo? No lo sé, es que ahora mismo estoy disfrutando. No te preocupes que me has respondido más que de sobra. Sí. O sea, más que de sobra. Es muy interesante. La verdad, yo lo sabía ya, porque me habías contado, pero esto había que contarlo. Vale, pues yo creo que le hemos pegado un repaso bueno y que creo que tenemos una foto de lo que es Limpiezas R7. Súper interesante, súper diferente. Yo cuando estuvimos en la oficina lo vi clarísimo. Te tienes que venir al podcast a contar esto porque es una historia chula. Nos falta la última. No sé si tienes a alguien en la cabeza para recomendarnos para que se siente en esa silla en próximos capítulos. Se me ocurren dos personas cercanas que yo, o sea, se me ocurren muchas, pero que yo conozca y que te pueda recomendar o facilitar el contacto, se me ocurren dos personas. Yo, como te he dicho antes, creo que te he mencionado antes que me fijaba en quién hacía o quién prosperaba, o me fijaba en la gente, ¿no? Y me gusta mucho la gente que se marca objetivos y los cumple. Y entonces te puedo hablar de dos personas. Una es David Pérez Sañudo. David Pérez Sañudo es un director de cine actual. Yo lo conocí muy jovencito, llegamos a montar una productora juntos y su primera trayectoria con sus primeros cortometrajes los hice con él produciendo cortometrajes, él los dirigía. Pero yo cuando le conocí ya vi que tenía muy claro que quería ser director de cine, que no quería ser otra cosa que director de cine. Y es que todo lo que ha hecho en su vida, cada minuto de su vida ha ido encaminado a eso. Y lo ha conseguido. Y ahora mismo está haciendo proyectos muy gordos, muy gordos. Es una persona, es un placer siempre hablar con él, sobre todo esa contundencia, ¿no? Y la otra persona es Alicia Arroyave, que es hija de un empresario también de aquí, y es súper emprendedora y está tocando... Me recuerda un poco a mí, cuando yo también andaba probando cosas, esto no sale pues por aquí, pues sino por allá, al otro tal... Y está un poco en esa fase de que nada le tumba, por mal que salgan las cosas. Se lleva un palo, se cae y se levanta. Se lleva otro palo, se cae y se levanta. Hola. Entonces, esa energía, esa fuerza que tiene, también es una persona para mí digna de admiración.
Pues muy interesante porque, por ejemplo, de la primera recomendación, tema cine, no hemos tocado nada. Es un mundo que me encanta y creo que podríamos tocar y quedaría un capítulo chulo. Y el segundo, pues bueno, ganas, emprender, pues tiene aquí todo el espacio del mundo. Así que nos los apuntamos. Y bueno, voy a tratar de hacer un resumen, ¿vale? A ver si más o menos soy capaz de condensar todo lo que hemos hablado. Me has dejado unas cuantas frases de estas típicas de titular, bastante chulas. La primera, ¿qué hacen otros que no hago yo? Y este fue un poco el germen, ¿no? De a partir de aquí arrancó. Empezaste bajando basuras y gastando 100.000 pesetas al mes en anuncios del correo, que era una pasta. En aquel entonces era una pasta. Ese fue el marketing inicial. Cuando se duplica una empresa de golpe, como aquella primera adquisición, pues bueno, hay muchas dificultades, estructuras, procesos, culturas que hay que unificar de alguna manera, ¿no? Y que con el paso del tiempo y cuando lo has repetido unas cuantas veces, pues se va aprendiendo. Aunque el olfato sigue contando de vez en cuando y sigue siendo una de las variables que hay que tener en cuenta. Que hubo un asesor, no recuerdo el nombre, pero que te dijo, creo que en el año 96, justo que ibas a perder 128.000 euros ese año y que ahí te empezaste a poner las pilas con el tema de los datos. Que se puede facturar el doble con exactamente la misma estructura, si se empiezan a apretar las tuercas y los tornillos correctos. Esta es otra de las frases, siempre hay miedo debajo de la alfombra. Creo que vale para muchos ámbitos. Que una de las dificultades de este negocio pues, es la diferencia de convenios provinciales, pero que al final a las personas hay que cuidarlas, que son fundamentales y que hay que intentar que sea todo siempre que el trabajador o que el equipo perciba, primero, que está bajo el paraguas de una gran marca, una red, con la experiencia, con el bagaje, pero que sigue siendo algo de casa local, provincial, que no se pierda ese espíritu, el trato al cliente, etc. Y por último, que no lo sabes si lo vas a conseguir o no, pero que una de las frases que se repite en la oficina es que vamos a pintar España de rosa y verde, que me ha gustado también bastante. ¿Qué te parece? Bien, bien. ¿Sí? ¿Me dejo algo? Cuando lo estoy diciendo sí me ha pasado algo por la cabeza, pero se me ha olvidado. Bueno, no te preocupes. Fírmame por favor la tarjetilla, que es una tradición que tenemos por aquí, y mientras voy sacando tu pack de merchandising, que le damos a todos los asistentes al podcast. Muchas gracias, Luis, por venir. Sé que andas siempre con el coche por arriba y por abajo entre todas las ciudades en las que tenéis sedes y demás. De verdad que es un placer y nada, pues esta es tu casa para cuando quieras. A los asistentes y a los que estáis viéndolo detrás de la pantalla, ya sabéis que estamos en YouTube, en Spotify, en un montón de sitios. Suscribiros, darle a la campanita y os emplazamos a un nuevo capítulo de Al Final del Funnel. Al final del funnel.